Mussolini se llamaba Benito porque su papá admiraba a Juárez. Por eso le pusieron a Mussolini Benito. Pues Mussolini, que se llama Benito en honor a Benito Juárez, como ya nos informó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no estoy seguro que sea una buena nota a favor ni de Mussolini ni de Juárez, pero esa es la historia. Y el día de hoy venimos aquí a hablar en Parelio acerca de la nueva serie que se estrenó hace un par de meses, titulada Mussolini, Hijo del Siglo, o M, Hijo del Siglo, dirigida por Antonio Scurati, no, más bien por Joe Wright, y basada en una novela, M, Hijo del Siglo, de Antonio Scurati. La serie está protagonizada por Luca Marinelli en el papel estelar de Benito Mussolini y tiene un elenco de varios actores y actrices que iré mencionando a lo largo de esta exposición, que interpretan diversos personajes históricos basados en aquellas personas que estuvieron involucradas en el auge y consolidación del fascismo en Italia en esos años 20 y 30 que abarca la serie. Esto es Parelio, un podcast de crítica de economía política y de teoría crítica, y quédense el día de hoy para escuchar más acerca de este tema, que estoy seguro que será de suma interés, no solamente porque en general el fascismo italiano es tal vez un tema que ha sido eh, relegado a un segundo plano en favor del fascismo de corte alemán, el nazismo, y que por lo mismo no es tan bien conocido por el gran público, y que además en días recientes tal vez se ha hecho más relevante hablar al respecto por diversos acontecimientos que mencionaré más adelante. Pero el día de hoy me acompaña Yankel Peralta en los controles y aquí para seguir la discusión. ¿Quieres saludar, Yankel? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy Pablo va a llevar la batuta de la exposición. Y bueno, una disculpa porque estuvimos desconectados de las redes un tiempo, porque tuvimos un congreso y demás. Pero bueno, este tema es importante, entre otras cosas, por todo esto del auge de las derechas, o el neofascismo. Entonces, tal vez volver al paradigma italiano, ¿no? De donde surge el término incluso, ¿no? Quizás pueda arrojar luz sobre los actuales acontecimientos, ¿no? Esta es una de las intervenciones, lo que quiere decir que estamos comentando algo que está saliendo como un poco al momento, ¿no? En este caso la serie, y que nos estamos desviando del tema eje que habíamos tomado, que era el marxismo bolchevique, pero volveremos a él, no se preocupen, nos volveremos a pelear entre marxistas, ¿no? Ya saben que somos una familia disfuncional. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Como digo, Pablo va a llevar la voz cantante de la exposición y yo comentaré algunas cosas al margen. Y bueno, comenzamos. Pues bien, gracias, Yankel. Y pues sí, yo creo que ya mencionaba hace unos minutos que se ha vuelto un poco relevante en los últimos días hablar de fascismo, porque tenemos no solamente a nuestro alrededor el auge de movimientos neofascistas, de extrema derecha, en todo el mundo, pero específicamente en Latinoamérica. Justamente ayer se dieron las elecciones en Chile y se dio la victoria de Cast, quien no solamente es un pinochetista, una persona que busca regresar a los valores y a la política de la dictadura de Augusto Pinochet en el país sudamericano, sino que además él mismo, me parece, es hijo de un inmigrante alemán que fue miembro del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, el partido nazi, partido fascista, obviamente, como ya mencionaba hace rato, y que por lo mismo tiene una, digamos, una raigambre tanto del fascismo histórico por lado de su padre, como del fascismo latinoamericano, si es que podemos llamar a lo que fue la dictadura pinochetista una expresión del fascismo.
Pero no nos meteremos hoy en la cuestión de si lo que sucedió en las dictaduras en el Cono Sur fue de hecho o no, o se puede considerar de hecho o no fascismo, sino que lo que busco más bien es ofrecer elementos justamente para, teniendo un criterio respecto de este caso paradigmático, este primer caso histórico de fascismo que fue el italiano, tal vez acercarnos en otra ocasión, si el público le interesa, si el público lo pide, a la consideración de qué fueron las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Por el momento, como digo, nos enfocaremos en este caso italiano en ocasión de la serie de Joe Wright, Hijo del Siglo. La serie da inicio cuando Mussolini, recién creado el Partido Fascista Italiano, se encuentra en el peor momento de su vida. Está en lucha abierta con el Partido Socialista Italiano, que va ganando las elecciones en Italia, va ganando terreno dentro de la política de aquel país y va perfilándose para una gran victoria proletaria en ese país italiano. Mussolini se encuentra marginado, se encuentra arrastrado a la desesperación y a punto de cerrar el periódico del partido fascista que le había costado tanto trabajo rescatar, y se encuentra justamente en este momento que, como digo, es el peor momento de su vida. Y a partir de ese instante en donde lo encontramos en la serie nos cuenta su ascenso al poder, va mostrándonos los diferentes momentos en donde las alianzas y las negociaciones que lleva a cabo junto con su mano derecha, eh, Cesarino Rossi, interpretado por Francesco Russo, y también a manos de su amante Margareta Sarfati, perdón, interpretada por Bárbara Cicciarelli, le permiten consolidar la, el poder necesario para llevar a lo que comienza como un movimiento callejero de grupos de pelea en contra de los socialistas, a convertirlo justamente en un régimen gobernante de Italia. Pero lo que no vemos en la serie es el contexto, el trasfondo de qué sucede en la sociedad italiana para permitir que algo así suceda, para permitir que una banda de golpeadores callejeros llegue al poder e instaure la primera dictadura de lo que en la actualidad conocemos como fascismo. La caracterización de este fenómeno lo hablaremos un poco más adelante, pero quisiera comenzar por ahí. ¿Por qué es lo que sucede en Italia? ¿Por qué se hace campo fértil para el desarrollo de este fenómeno? Y ya en la conversación entre Yankel y yo, tal vez tengamos oportunidad de discutir cómo los acontecimientos de esta primera mitad del siglo pueden o no tener eco en lo que vemos en la actualidad de nuestras sociedades. Primero que nada, quiero mencionar que la exposición que voy a darles a continuación se basa sobre todo en el libro El fascismo italiano, sus orígenes y desarrollo, de Alexander de Grand, un libro del 82, que tuvo subsecuentes ediciones donde se hicieron ampliaciones y correcciones, y el artículo de Peter Sinclair, Fascismo y Crisis en la sociedad capitalista, así como el libro de Robert Paxton, Anatomía del fascismo. Pero bueno, quisiera mencionar, número uno, una cita un poco larga del libro de Grand, entonces me voy a dar la libertad de leerla. El fascismo italiano fue una doctrina del resurgimiento burgués cuya esencia era el antiliberalismo y el antisocialismo. El centro de esta ideología era el nacionalismo radical, pero tomaba prestado con libertad de la teoría sindicalista dada su doctrina de la representación social por la función económica o social, del socialismo por muchas de sus técnicas propagandísticas y organizativas, y de una cantidad de pensadores políticos por sus teorías sobre el papel político de las élites y el dominio sobre las masas gracias a la manipulación de la psicología colectiva.
El nacionalismo radical hacía énfasis en la nación orgánica sobre la clase como la máxima expresión de solidaridad humana, la guerra y el imperialismo en lugar de la lucha de clases como un medio para seleccionar a las personas dignas de liderazgo, y el elitismo y la jerarquía dentro de la nación como antídotos contra las aspiraciones igualitarias de la democracia liberal y el socialismo. El régimen fascista en Italia fue esencialmente una respuesta conservadora a la crisis del capitalismo italiano y al derrumbe del sistema parlamentario liberal que se había desarrollado en el siglo XIX. Hasta ahí de grande. Y esto para mencionar, número uno, que muchos de la desinformación que se ha forjado a lo largo de las últimas décadas, no de las últimas décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial en torno al fascismo es justamente que sería algo así como una versión radical de la izquierda, ¿no? Que sería hermanado con la izquierda. Esto es algo que no se sostiene desde ningún punto de vista de análisis histórico. Hasta donde yo sé, ningún historiador serio del fascismo sostiene esto. Como ya hemos dicho en muchas otras ocasiones, por ejemplo, la definición que da Mandel del fascismo es justamente una dictadura abierta en contra de la izquierda. Y aquí de Grand nos sostiene justamente no solamente que se posiciona como opositor al socialismo, a la izquierda, e incluso a una izquierda liberal, sino que además se posiciona abiertamente como una fuerza conservadora de derechas. Quiero comenzar ahí nada más para disipar de entrada cualquier duda que pueda surgir entre el público, porque es algo que los ideólogos más ramplones, más vulgares, se la pasan repitiendo, que el socialismo y el fascismo son cartas hermanas, digamos, o lo que sea. Entonces, de entrada, ahí no podemos sostener nada como eso, ni nadie lo podría sostener. Creo que Yankel quiere hacer una intervención. Sí, no puedo dejar de pasar la oportunidad de mencionar que no sé si tú consideres a Adorno un teórico serio del fascismo, pero él es el que acuñó el término de fascismo de izquierda, junto con Habermas, que es, por cierto, un término bastante problemático, porque justamente lo que le reprocha Mandel a Adorno es eh, que es un oxímoron decir fascismo de izquierdas y que, entre otras cosas, si un movimiento fascista, dice Mandel, se alzara por ejemplo, en Estados Unidos, las primeras víctimas serían los estudiantes, las movilizaciones estudiantiles a las cuales Adorno acusaba de ser fascistas. Entonces, bueno, Adorno sí podría sostener, ¿no? Que hay una cosa así como una versión de izquierdas del fascismo. Quizá lo que él quería decir simplemente era el autoritarismo, pero creo que hay algo que a mí se me hace muy valioso en su investigación sobre la personalidad autoritaria, que es, y bueno, y también en la explicación marxista de lo que es el fascismo, que podrían ambas coincidir, por un lado, por el lado de los derechos civiles, ¿no? Que es un ataque hacia el pleno goce de los derechos civiles en relación con ciertas minorías, o lo que se pueda concebir como minorías, por un lado, y por otro lado, por el lado de la lucha de clases como un ataque o una merma a la organización proletaria autónoma, ¿no? Entonces esas dos definiciones yo creo que pueden servir en el entendido de que hacen de ese antagonismo o de esa discriminación un orden legal, pues, ¿no? Esa sería una nota distintiva o tendiente a ser legal como estado de excepción, ¿no? Este, a ser institucionalizado, ¿no? Es lo que sería distintivo del fascismo, porque, bueno, digamos, la agresión a las minorías o los movimientos antiproletarios podrían existir en órdenes no fascistas o incluso democráticos, pero lo peculiar del fascismo es que utilizaría no solo la fuerza, sino habría la tendencia a institucionalizar esa violencia hacia las minorías y hacia la organización proletaria de forma institucional, ¿no? Pero bueno, nomás eso y lo de Adorno. Es un excelente comentario. Yo estaba seguro que en algún momento iba a salir la cabeza de Adorno en todo esto, porque no solamente Adorno sostiene esta posición en varias de sus obras, en varios artículos, sino que también la sostiene frente a Marcuse en correspondencia personal, donde acusa a los estudiantes del 68 que toman el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt,
digamos, el edificio de la Escuela de Frankfurt, que lo toman y Adorno le escribe a Marcuse muy indignado de estos estudiantes son unos fascistas de izquierda y hasta Marcuse se queda así de wow, 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 aguántale, ¿no? Sí, entonces hasta Marcuse se queda sorprendido frente a esas afirmaciones de Adorno, que son bastante sorprendentes, pero yo concuerdo con Jenkin en el sentido de que lo que identificaría a Adorno aquí sería justamente una tendencia autoritaria, a pesar de que los métodos, si se pueden considerar autoritarios, de los estudiantes frankfurtianos, se encaminaban más bien a una revuelta social, ¿no? Y no hacia la merma de los derechos de las minorías o hacia el uso autoritario y a la integración de ese uso autoritario por parte del Estado a las funciones jurídicas del Estado, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una diferencia muy sensible respecto a la definición adorniana de fascismo de lo que podríamos tomar como marxistas, de una definición tal vez un poco más estructurada, un poco más seria respecto a lo que es el fascismo histórico, ¿no? Pero bueno, estoy seguro que regresaremos un poco a esta cuestión más adelante, pero si me doy la libertad de continuar, a menos que Yankel tenga algo más que decir. eh, entonces, eh, básicamente ya vimos un poco acerca de el carácter ecléctico del fascismo de acuerdo a De Grand, ¿no? Y hay que mencionar que el sindicalismo nacionalista, del cual De Grand está hablando, que tendría una inspiración en Georges Sorel, este filósofo y activista sindicalista del siglo XIX, comienzos del siglo XX, el sindicalismo nacionalista quería una sociedad italiana de productores que fuera más allá de las divisiones de clase y estuviera orientada al engrandecimiento de la nación al interior y de su extensión imperialista al exterior. Lo cual es importante tener en cuenta en el sentido de que tenemos que considerar que este momento en la nación italiana se trata, número uno, de la consolidación de su carácter como nación unificada, de la cual hablaré inmediatamente, y número dos, de ya unificada a su proyección dentro del desarrollo de la época imperialista en la competencia imperialista entre naciones europeas. Eh, pero bueno, teniendo esto en cuenta, estas características de la conformación ideológica, táctica, digamos, del fascismo, hay que mencionar que yo, junto con los autores que he mencionado, estoy en contra de la idea de caracterizar el fascismo únicamente en términos ideológicos, por lo que los fascistas dijeran de sí mismos. Como De Grand, como Paxton y como Sinclair afirman cada una de sus obras, es más interesante o más esclarecedor para la naturaleza del fascismo o de los regímenes fascistas ver lo que el fascismo histórico hizo en la práctica, las políticas peculiares que desplegaron, la acción de los diferentes grupos en su camino hacia la toma del poder y luego el desarrollo de ese poder estatal, que las afirmaciones ideológicas que pudieran haber hecho de sí mismos. Sobre todo porque el fascismo se ha caracterizado, y el fascismo italiano en particular, por ser una amalgama un poco laxa de ideas que es autocontradictoria con sí misma y que todo el tiempo se está desdiciendo en función de los intereses pragmáticos de la toma del poder. Entonces, yo no creo que podamos confiar del todo respecto a lo que dicen los fascistas porque cada fascista dice algo distinto y porque no hay un nexo que unifique a la práctica fascista como si lo podríamos encontrar, por ejemplo, al menos en el marxismo, al menos en el socialismo de clase marxista, ¿no? Pero bueno, es nada más para como preámbulo justo ya a el análisis de entonces qué es lo que da origen a el surgimiento del movimiento fascista, ¿no? Quiero comenzar diciendo que la unificación italiana, como digo, da comienzo en 1859 y finaliza en 1870 con la inclusión del Vaticano dentro de la joven nación bajo la corona de la Casa de Saboya. La política italiana puede entenderse en término de los 4 grupos que componían la sociedad de la recién unificada nación. En primer lugar se encontraría la clase política, que estaría conformada por los miembros del Parlamento y el gobierno, básicamente administradores públicos de alto rango profesionales. Número 2, grupos de interés dominante, asociaciones de terratenientes e industriales, el ejército y la Iglesia Católica. Número 3, la élite intermedia,
intermediarios entre la clase política y los grupos de interés, la burguesía media y baja, y hablaríamos aquí de administradores financieros e industriales, maestros, servidores públicos, representantes sindicales y periodistas, que de Grand llama a una élite intermedia y podríamos entender como clases medias, pero yo estaría más de acuerdo con lo que Sinclair afirma, de que para fines de un análisis marxista, en vez de clases medias, deberíamos hablar más bien del estrato medio de la sociedad italiana, que puede estar compuesto de miembros de diferentes clases sociales, como burgueses o pequeño burgueses y proletarios de una nivel socioeconómico un poco más alto o de una situación social que les permite fungir estas funciones de intermediario social, no tanto como de una clase media que para el marxismo siempre es un tema espinoso de aceptar. Y número 4, la base masiva, la gran masa de la sociedad italiana, compuesta de un sector urbano de trabajadores industriales y oficinistas, artesanos, pequeños empresarios, trabajadores no especializados y desempleados, y un sector rural de pequeños campesinos, rentistas, aparceros, campesinos desposeídos y trabajadores inmigrantes, que como verán, con la inclusión de pequeños empresarios, se trataría también de una capa social multiclasista que estaría compuesta tanto de trabajadores proletarios urbanos, proletarios campesinos y pequeños empresarios empobrecidos por los procesos económicos desarrollados a partir de la unificación italiana. El nuevo Estado de esta nación italiana unificada se organizó bajo dos principios complementarios. Por un lado, una administración centralizada siguiendo el modelo francés, con capital en Roma y una burocracia designada que dejaba poco lugar a la autonomía regional. Y número dos, un sistema parlamentario conformado a partir de las lealtades provinciales y comunales tradicionales. En sociedades de corte eh, emanado de una época agraria, esto de las lealtades provinciales y comunales tradicionales siempre ha sido muy importante. México también tuvo en el siglo XIX, por ejemplo, después de la independencia, que habérselas para la conformación de un Estado centralizado, algo muy similar a lo que sucede en esta época en Italia, con lidiar con las lealtades provincianas de los intermediarios que conectaban entre las bases de la sociedad y la nueva capa política. Y aquí en Italia vemos algo similar. La clase política reflejaba el carácter agrario de la nación, estando conformada por élites terratenientes que protegían su posición a través de, y cito de Grand, acuerdos electorales que prevenían a la gran mayoría de italianos de ejercer la franquicia democrática. El liberalismo parlamentario italiano se convirtió en la manera idónea de negociar para los intereses regionales. Y esto lo menciono porque es algo que también hemos mencionado, o que por lo menos yo he mencionado en las exposiciones de nuestros episodios anteriores, donde hemos hablado acerca de cómo el liberalismo en el siglo XIX se constituye sobre todo a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX sobre todo en las diferentes sociedades democráticas como un mecanismo no solamente para el ejercicio del poder dentro del Estado, con cierta atención a intereses de ciertos sectores o grupos sociales, sino que también a un mecanismo de protección de los intereses de estos grupos sociales en particular, sobre todo los propietarios, en contra del impulso republicano que podría atender a la gran masa de la sociedad. Y eso lo hacen restringiendo la franquicia democrática a través de diferentes métodos. En Estados Unidos hasta el día de hoy, por ejemplo, con el voto colegiado, que básicamente lo que hace es restringir la elección popular de representantes, otorgándole el derecho a la elección a miembros del colegio electoral que luego emitirán sus votos, ¿no? Entonces hay un filtro para el poder del voto dentro de Estados Unidos y eso es algo que se remonta hasta la conformación de las democracias liberales de los países independientes y de los países que a través de revoluciones ganan su estatus democrático en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Igual en México, por ejemplo, sabemos que las mujeres no podían votar hasta el siglo XX, creo que hasta los 60s o 70s. En Estados Unidos las personas de color no podían votar en gran parte de su historia.
etcétera, etcétera, etcétera. El liberalismo se configura, y en Italia es el caso, como un mecanismo también para prevenir los impulsos republicanos que extiendan la franquicia democrática a la gran masa de la sociedad. Continúo. La clase política italiana se enfrentaba al reto de modernizar al país para competir con las otras potencias europeas en el escenario del inicio de la época imperialista. A partir de 1881 y tras una reforma electoral que otorgó el voto a una gran cantidad de tenderos y algunos trabajadores calificados, el escenario político se amplió con la participación en el Parlamento de los partidos radical y republicano, así como con el desarrollo de un movimiento socialista y la posterior formación de un partido socialista italiano en 1982, el cual fue prohibido un año más tarde y hasta 1899 como parte de una campaña represiva organizada por el establecimiento político contra el creciente poder obrero. La modernización técnica de la sociedad se confrontaba con la enorme deuda nacional y al déficit fiscal heredados del proceso de unificación, lo que llevó al Estado italiano a aumentar la carga impositiva que recayó sobre todo en el campesinado empobrecido. El resultado fue un creciente sentimiento de alienación entre trabajadores urbanos y rurales que estaban exentos de participación en los asuntos públicos y que no percibían beneficios tangibles provenientes del nuevo Estado. A esto se sumó un proceso de desarrollo desigual, donde el norte de la península italiana fue la región más beneficiada por las inversiones pública y privada, ayudando a desarrollar la industria y el campo a un ritmo más acelerado que en el sur, región que se mantuvo en el subdesarrollo. Este proceso provocó que las alianzas regionales se debilitaran en la medida en que las provincias sureñas se sentían relegadas frente a sus contrapartes del norte. Con todo, Italia había llegado tarde a la carrera imperialista y se encontraba en una posición débil frente a economías mejor consolidadas y más avanzadas como las de Francia o Alemania. De ahí la implementación en 1878 de políticas económicas proteccionistas en la forma de aranceles a la importación que se aumentaron una década después en 1887. Cito a De Grand: mientras la brecha entre norte y sur se incrementaba entre 1860 y 1900, lo mismo hacía la distancia entre la Europa industrialmente avanzada e Italia. Solo tras el notorio avance que se produjo después de 1898, Italia alcanzó un largo periodo de crecimiento económico sostenido. Esto quiere decir que en los primeros años de la nación unificada italiana fue una época de grandes dificultades económicas, producto justamente de tener que pagar el precio de una guerra de unificación contra Austria, por ejemplo, y que es a partir del comienzo del siglo XX donde Italia empieza a observar un desarrollo económico que le permite un poco de aire para respirar a su población. Así, la tasa de crecimiento entre 1896 y 1908 se registra entre 5 y 8% anual, lo que significó grandes avances que se tradujeron en el desarrollo del campo en la región del Valle del Po, en el norte, y la transición de la industria nacional de textiles a la siderúrgica y la industria mecánica, la industria química y la electricidad. Estos avances no se dieron, sin embargo, sin sus contradicciones, pues el desarrollo del campo se dio como resultado de la consolidación de la gran propiedad terrateniente, para la cual fue necesario el despojo de la ya de por sí empobrecida clase de pequeños propietarios campesinos, que pasaron ahora a formar un proletario agrario cuando no se decidían por emigrar a las ciudades para ser aprovechados en las fábricas. El descontento de estos jornaleros fue canalizado a través de la creación de sindicatos campesinos socialistas y cooperativas que crecieron rápidamente en su capacidad de incidir en la política regional. Y como es una norma básicamente en todos los países en vías de desarrollo capitalista, el desarrollo de una masa de trabajadores asalariados, campesinos o urbanos, lleva consigo la organización de estos trabajadores justamente para la defensa de sus derechos frente a los derechos de la burguesía, instaurando una lucha de clases de la cual ya hemos también hablado en múltiples ocasiones aquí. Todo esto propició una cercana interrelación entre la industria, la banca y el Estado, así como la tendencia a que los intereses privados se organizaran en agrupaciones para su representación frente a la clase dirigente. Esta nueva composición socioeconómica presuponía la multiplicación de una clase de intermediarios que sirviese como punto de contacto no solo entre la gran burguesía y la administración pública,
sino entre la gran masa de trabajadores y el resto de la sociedad italiana. Ante el auge económico de la última década del siglo XIX, una creciente porción de la población menos favorecida encontró en la educación superior un vehículo para la movilidad social que ofreciera a sus descendientes una mejor vida que aquella que habían conocido. Sin embargo, el atraso en la sociedad italiana determinó que estas nuevas generaciones de profesionistas no encontraran plena inserción en el mercado laboral demasiado estrecho como para absorber la nueva oferta. De ahí no solo las aspiraciones de la clase media a hacerse con el poder político para satisfacer sus intereses, sino también su antagonismo frente al creciente movimiento de la clase trabajadora contra quienes necesariamente competían por dicho poder y a quienes consideraban una amenaza para su posesión en la sociedad. Es decir, así como el avance de la industrialización en el campo y en la ciudad produjo una clase de trabajadores asalariados que buscaban la organización como clase para la reivindicación de sus derechos de clase, así también el auge económico que se dio durante este proceso de mecanización de la producción dio como origen a una clase media o un estrato medio de la sociedad que buscaba también la satisfacción de sus intereses en la toma del poder para construir una sociedad italiana que les garantizara no solamente un espacio social en el cual insertarse, sino un nivel de vida al cual ahora aspiraban por encima del nivel de vida que sus padres y antepasados habían percibido. Cito a De Grand, de 1900 a 1922, grandes cantidades de grupos de élites intermediarias de la clase media respondieron a las presiones del desempleo y a la potencial proletarianización, usando la ideología como un arma. Movimientos juveniles como el nacionalismo y el fascismo eran ejemplos perfectos de protestas dirigidas a la dirigencia política vigente que se tomaba como responsable de la crisis. Sea cual fuera la importancia que otorgaban a los programas sociales y económicos, los movimientos de protesta juvenil italianos proponían alternativas a los métodos de selección de una clase política y de su conexión con la base masiva. Pero, como el sociólogo italiano Paolo Silos Lavini ha señalado, las élites intermediarias normalmente son muy conscientes de su función social. Conciben a la solidaridad ejercida a través de líneas verticales o jerárquicas, lealtad a las profesiones, instituciones o carreras en vez de a la clase, lo que en el caso del fascismo les condujo a la búsqueda de soluciones corporativas a problemas políticos. Cierro cita. Por su lado, la gran masa de la sociedad italiana vio en este periodo una transición que la llevó de su sitio tradicional en el campo a una creciente vida urbana. La población empleada en la manufactura se incrementó en 400,000 personas entre 1900 y 1911, la mayoría empleados en trabajos de tipo artesanal, agrupados en pequeñas unidades productivas o en industrias domésticas, con una minoría empleados en fábricas modernas, ubicadas mayoritariamente en el triángulo industrial formado por las ciudades norteñas de Turín, Milán y Genoa. Debido a esto, la sindicalización avanzó lentamente durante este periodo y estuvo marcada por deficiencias financieras, organizativas y programáticas, a pesar de lo cual se logró en 1906 la formación de la Confederación General del Trabajo, la CGL, que agrupó a la mayoría de las organizaciones obreras. Con todo, en la Italia previa a la Primera Guerra Mundial, la intensa actividad de las agrupaciones campesinas seguía representando el escenario más crudo de la lucha de clases. Con tal de aliviar algunas de estas fricciones, el primer ministro liberal Giovanni Giolitti, personaje que se volverá muy importante en la serie, se dedicó de 1900 a 1913 a reestructurar el sistema de alianzas que mantenía en marcha el aparato político de la sociedad italiana. Esto lo intentó ofreciendo un programa que combinaba concesiones a los terratenientes regionales, proteccionismo económico y un mayor gasto en defensa, a la vez que buscaba cooptar al movimiento obrero, encabezado por la CGL y el reformista Partido Socialista Italiano, prometiendo imparcialidad estatal en las disputas laborales frente a la patronal y apoyo a cooperativas y redes de ayuda mutua sin aspiraciones revolucionarias. O sea, Giolitti quería tener felices a todos.
Como ya sabemos, es una lucha de clases, no siempre se logra. Y, sin embargo, el plan de Giolitti se vio frustrado por el desencadenamiento de una recesión entre 1907 y 1908, que mermó el subsecuente crecimiento de la economía, la disputa militar con el Imperio Otomano sobre el control de Libia en 1911 y la expansión de la franquicia democrática con la introducción del voto masculino universal en 1912, lo que incrementó al electorado de 3 millones a casi 9 millones, con efectos devastadores para las asociaciones políticas de la monarquía constitucional. Es decir, el plan de Giolitti de conciliación de clases se enfrentó, número uno, a el mismo impulso de la economía capitalista que entró en crisis, en recesión entre 1907 y 1908, al impulso de la tendencia imperialista de la competencia entre naciones europeas, ahora por el control de Libia, que se disputaba con el Imperio Otomano, y finalmente a el mismo impulso progresista de la política adentro de la nación italiana, que amplió la franquicia democrática, haciendo que la gran voluntad de la masa italiana se virtiera en la política, echando para atrás los intereses imperialistas y conciliadores de clase de este grupo político que en esta primera década del siglo XX estaba liderado por Giolitti. Cito a De Grande: en 1912, en el Congreso del Partido Socialista de Reggio Emilia, la izquierda revolucionaria se aprovechó del fuerte sentimiento antimilitarista y antiimperialista dentro de la clase obrera que había despertado la guerra de Libia. El enfoque de los debates dentro del Partido Socialista giró completamente a la izquierda y los revolucionarios tomaron el control. La nueva dirigencia era violentamente hostil a Giolitti y a cualquier cooperación con el Estado burgués. Hasta ahí De Grande. El recrudecimiento de las condiciones económicas, la intensificación de la lucha de clases del proletariado, el lugar atrasado de Italia en la carrera imperialista y la aparente incapacidad de la clase política tradicional para estabilizar la situación dieron lugar a partir de 1903 a un agresivo movimiento nacionalista conformado por sectores medios de la burguesía y opuesto radicalmente al parlamentarismo, que encontró su expresión política en 1910 con la creación de la Asociación Nacionalista Italiana. A la dimisión de Giolitti en 1914 siguió el gobierno de centroderecha del conservador Antonio Salandra, que es el personaje que está en el poder al iniciar la serie, cuando Mussolini está lanzando su campaña del fascismo, quien estaba determinado, cito a De Grande, a crear un bloque clasemediero antisocialista para gobernar Italia. Hasta ahí De Grande. El mismo año, y con la irrupción de la Primera Guerra Mundial, la división en el seno de la sociedad italiana sufrió un cambio sustancial. En vez de jugarse sobre líneas ideológicas que separaban a la derecha de la izquierda, ahora lo estaría entre dos bandos heterogéneos: el de aquellos que apoyaban una posición de neutralidad en el conflicto, la Iglesia Católica, el Partido Socialista Italiano y los seguidores de Giolitti, y el de quienes preferían la participación de Italia en favor de la Entente: socialistas y sindicalistas disidentes, demócratas admiradores de Francia e Inglaterra, la monarquía y el bloque conservador, ya se tratasen de aliados de Salandra o de los nacionalistas. Entre aquellos socialistas que apoyaban la guerra se encontraría Benito Mussolini, hijo de un herrero y socialista revolucionario autodidacta y una profesora de escuela. Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predapio, ciudad de la región agrícola de Emilia-Romagna, y hizo sus estudios para ser profesor, después de los cuales fungió como profesor un año y luego se fue a Suiza como emigrante, luego para regresar años después a Italia y formar parte del Partido Socialista Italiano, donde fue editor del periódico del partido, hasta que con el comienzo de la guerra, justamente Benito Mussolini toma una posición a favor de la intervención de Italia en la guerra, mientras que el Partido Socialista, como bloque, se posiciona en contra. Esto causa justamente el conflicto que lleva a Mussolini a su salida del partido y posteriormente a la creación de los fascis de combattimento italianos, que serían los que conformarían después al partido fascista. Es ahí donde comienza la historia de la serie,
en una época después de la Primera Guerra Mundial, de profunda crisis económica dentro de la sociedad italiana, de profunda desagrado por parte de las clases medias y la gran masa de la clase política que estaba gobernando el país, donde los futuros de la sociedad italiana no parecen tener un buen augurio si la política tradicional continúa en su sitio y donde el socialismo es quien va ganando terreno cada vez más frente a la política tradicional, frente a la amenaza del socialismo que va ganando terreno, como digo. Es entonces que los grupos de poder, de interés dentro de la sociedad italiana, ven en el fascismo, primero como su configuración como movimiento de las fachis de combate, es decir, escuadras de lucha callejera, un instrumento útil en contra de la organización de la clase proletaria. Y lo hacen, como vemos en la serie, financiando a Mussolini, financiando su partido, financiando su periódico, otorgándoles nuevas oficinas para el partido y el periódico, que le permiten proyectar ideológicamente una imagen que le va ganando apoyo popular, primero muy incipiente, pero que después de la crisis del 22 le va a ganar cada vez más poder hasta que en el 24 puedan aspirar en coalición con los liberales a tomar escaños dentro del parlamentarismo italiano y luego la posición de primer ministro para Mussolini, de la cual ya nunca va a salir y después se nombraría a sí mismo el duce, el dictador del imperio italiano. Es justo aquí, en este momento, donde se inscribe el drama de la serie y donde vemos en la dramatización, en la caracterización de los personajes, no solamente la personalidad bombástica del duce, del líder de este personaje que es Mussolini a la hora de lidiar con sus escuadras y con las demás fuerzas de la sociedad, sino, en mi opinión, una gran representación de cómo la sociedad italiana se encuentra tan fragmentada que no hay un punto de conciliación nunca entre ninguna de las fuerzas en lucha. Y creo que eso se representa muy bien por parte de Joe Wright como cineasta, como director de la serie, al utilizar recursos fílmicos típicos del el cine de vanguardia de comienzos del siglo XX, como son el collage, el metraje de archivo, diferentes imágenes chocantes, sonidos, música muy vanguardista dentro del soundtrack, vanguardista en el sentido modernista, ¿no? En el sentido modernista del siglo XX, pero también en la, ¿cómo se dice? Eh, en el choque histórico de utilizar música contemporánea dentro de escenas que son de época, lo cual le da a esta serie un sentido de arraigo en las tradiciones vanguardistas de la época. Por ejemplo, los futuristas, de quienes el fascismo toma tanta inspiración y cuyo líder, Marinetti, es un personaje más en la serie. Pero antes de continuar, Jankel quiere tomar la palabra. Adelante. Sí, antes de que abundes en la historia de la serie en particular, quería retomar una idea que dijiste de la laxitud ideológica. Justo es el término que iba a utilizar. Entonces, se me hizo curioso coincidiéramos en eso. Porque, por un lado, yo creo que el fascismo como ideología no tiene demasiada especificidad. Se- Creo que es como como fuerza histórica, política. No me gusta llamarle social, pero sí fuerza política. Creo que se conforma como un nudo de tendencias que de suyo, ¿no? De suyo no tiene una identidad propia. Lo que sí creo que es constante, esto sobre todo en lo que tiene que ver con la ideología económica, con la ideología de clase o política, porque como muy bien exhibe la serie y como muy bien puede uno ver incluso también en el caso del nazismo, ¿no? Hitler, la retórica fascista puede muy bien cambiar de rumbo, ¿no? De ser proletaria a ser pequeño burguesa, luego a ser a defender a la burguesía y luego defender a la gran burguesía, ¿no? Al capital financiero, sin ningún problema, ¿no?
como que más bien no tiene mayor, no tiene mayor definición económica ni política de clase, ¿no? Entonces, en última instancia, creo que como fuerza económico-política es un brazo ejecutor del gran capital. Y un brazo ejecutor, como muy bien dices aquí, que siempre ocurre y aparece con ocasión de la necesidad de recuperar las tasas de ganancia del capital, pues, ¿no? Porque siempre viene la crisis y oportunistamente estos movimientos violentos pueden mermar, detener, frenar, ponerle coto a las movilizaciones sociales, ¿no? Y el gran capital es cuando en este momento de crisis es donde hace uso, pues, de esa fuerza, de ese brazo eh, de fuerza violenta, pues, que sería el fascismo, pero digamos, el fascismo como tal no tiene una identidad político-económica de suyo, pues, ¿no? Lo que creo que es constante, eso sí, es su ideología retrógrada en términos de los derechos civiles, ¿no? O más bien de la restricción de los derechos civiles sobre en relación más bien con las minorías, ¿no? El voto de las mujeres, el voto de los migrantes, este, la defensa de la familia tradicional, ya sabes, ¿no? El nacionalismo recalcitrante. Digamos que eso sí es una constante que se mantiene, aunque yo ahí coincido con Adorno, por una vez en la vida, de que eso simplemente esa afiliación, digamos, a la ideología reaccionaria en términos de valores sociales o de valores antidemocráticos, simplemente exhibe la potencial adhesión al fascismo, pero no te hace fascista de suyo, te hace conservador, pues, ¿no? Entonces, para el paso hacia el fascismo tiene que haber una coincidencia con fuerzas político-económicas que no son distintivas del fascismo, sino del capitalismo. Entonces, ahí como que el fascismo podría ser la suma, por ponerlo de una forma muy burda, entre esta ideología reaccionaria y los intereses del capital financiero más antiproletarios en momentos de crisis, ¿no? Entonces, esa se hace la tormenta perfecta que se traduce, pues, ¿no? En la instauración de un régimen fascista. Pero mi punto es ese, ¿no? Mi punto es que en mi juicio no hay una identidad político-económica del fascismo, más bien es una fuerza coyuntural que surge, ¿no? Por estos dos encuentros mal afortunados, por decirlo así, ¿no? Eh, Eso sería uno. Y dos, eh, también a mí me gusta problematizar un poco esta idea de que el fascismo, porque es una idea también común, de que el fascismo surge en momentos de crisis, y sobre todo yo lo he escuchado de gente conservadora, que gana el fascismo, se gana las masas porque es el único que tiene la capacidad de afrontar la crisis, ¿no? Es como una idea muy común que yo he escuchado. Eh, pero si uno ve un poco, por ejemplo, yo conozco más o menos bien el caso de Hitler, ¿no? En Alemania, pues, ¿no? Eh, Porque más bien lo que hay que entender qué se entiende por recuperación económica cuando hablan en estos términos, ¿no? El mismo Pinochet fomentó un milagro chileno, ¿no? Y ahorita que viene a colación el tema de Chile, un milagro económico chileno, ¿no? Eh, pero nunca es una obra específica de una política económica fascista, sino que siempre más bien se trata de mermar, ¿no? El costo del capital variable, descentralizar el capital para recuperar la tasa de ganancia. Es decir, son mecanismos típicamente capitalistas que se instauran por la fuerza, ¿no? Para recuperar la tasa de ganancia y el efecto predecible va a ser en efecto la recuperación económica, pero con el gran paréntesis de que es la recuperación económica del gran capital, ¿no? Entonces, esos milagros económicos no son milagros económicos sociales, ¿no? Porque ese es el otro punto. O sea, usualmente, y eso tiene que ver con la afinidad que tú dices que muchos otros autores también ven entre el fascismo y el socialismo, ¿no? Su gran diferencia es que las mejoras económicas, por ponerlo entre comillas, que fomenta el fascismo, siempre están sesgadas en favor del capital. No tienen nada que ver con, por ejemplo, con un estado de bienestar, ¿no? Por ejemplo, yo ya había escuchado a un autor, no me acuerdo, es un autor conservador, que comparaba a Hitler decía que era el primer Keynes, ¿no? No tiene nada que ver, pues, ¿no? O sea, las políticas sociales fomentadas por Hitler eran pura retórica, por lo que estamos diciendo, por esta laxitud ideológica, ¿no? Pero las políticas económicas implementadas por Hitler no tenían nada de específico más que el hecho de ser puramente capitalistas y recalcitrantemente capitalistas, ¿no? Entonces, nada más era la precisión esto, ¿no? De que cuál es la afinidad o más bien la concatenación
del fascismo con la crisis capitalista no es porque ofrezcan una solución social a la crisis capitalista, sino que ofrecen una solución violenta a la caída de la tasa de ganancia, por la cual predeciblemente se va a recuperar la tasa de ganancia. O sea, no es un milagro, es un efecto determinista y predecible, ¿no? Pero bueno, te dejo continuar para entrar con lo de la serie en particular. Al final de cuentas, esta solución violenta a la crisis capitalista, la forma en que el fascismo italiano lo resolvió fue a través de la idea del corporativismo, donde básicamente ya dije que no queríamos entrar a la parte ideológica del fascismo, pero el fascismo, como se presenta al menos en la versión italiana y también en la versión alemana, hasta donde yo tengo entendido, se presenta como una respuesta a el desorden propio de la sociedad burguesa moderna. Si la sociedad burguesa moderna se caracteriza justamente por el conflicto en su seno social, el fascismo promete, aunque nunca cumple, la solución de ese conflicto y la reintegración de la nación sobre la base ya no de la clase, sino de la sangre o de la identidad nacional o cualquier otro elemento ideológico que ofrezcan, ¿no? Y el mecanismo para esa solución se vuelve en el fascismo italiano de Mussolini el corporativismo, donde la lucha de clases se ve subsumida dentro del poder estatal que ahora resuelve el conflicto eh, en discurso a favor de la clase trabajadora italiana, pero en la práctica a favor del capitalismo, a favor del capital, descendiendo los salarios cuando es necesario, reprimiendo las sublevaciones obreras, instaurando sindicatos charros, negociando con el gran capital cuando es necesario para que acepten ciertas concesiones a la clase obrera, pero siempre regresándoles después el control de las decisiones. En el caso del gran capital agrario, por ejemplo, restableciendo la autoridad terrateniente tradicional para que sean los terratenientes quienes lidien con las decisiones de contratación y de salario en vez de que sea el Estado el que entre como garante de cierta legislación, etcétera, etcétera. O sea, el corporativismo en la práctica se convierte sí en la solución, o más bien se convierte sí en la forma de eh, navegar la división en el seno de la sociedad burguesa, pero siempre en favor de la clase gobernante, la clase burguesa. Jan, ¿que le querías mencionar algo? Sí, iba a mencionar otra cosa, pero ahorita que dices del corporativismo, también el nazismo tenía su sindicato único, dirigido desde arriba, y que es más bien una forma de mantener en cintura pues a la movilización proletaria. Y aquí nomás lo digo para molestar también los bolcheviques hicieron una cosa similar en otro registro. No lo estoy identificando para nada, pero hicieron una cosa similar para mantener restringida pues la movilización obrera, ¿no? Pero lo que iba a decir también es que la presencia del fascismo en su relación con la clase capitalista tampoco es una identidad ideológica sencilla, no hay una afinidad ideológica amigable directamente entre la ideología capitalista y la fascista. Y eso también es algo que hay que decir, porque por lo menos en lo que se ve en la serie y lo que conozco yo del nazismo, un poco el capitalismo, la clase capitalista recurre, financia, etcétera, se sirve del movimiento fascista, un poco medio a regañadientes, porque un poco sospechan de sus orígenes, que son siempre como medio proletarios, medio populacheros, ¿no? Y tampoco les gusta como que el capital se mantenga todo el tiempo a fuerza de violencia, porque eso podría incitar a la postre, pues la movilización social violenta también, ¿no? Eso por un lado. Entonces, bueno, es en el sentido, quiero enfatizar pues que el proceso de ascenso del movimiento fascista hacia el control de la economía capitalista siempre llega muy atropellado y de forma muy oportunista, ¿no? Bueno, no sé si siempre, no sé si valga la generalización, pero por lo menos por los casos paradigmáticos que podemos comentar aquí, pues, ¿no? Eh, y eso me conduce también a sostener que no siempre se trata de movimientos de masas como literalmente de masas, ¿no? Siempre son movimientos que están fomentados desde arriba
por crisis electorales, por crisis económicas, y entonces que conducen y que también se sirven del fraude electoral, pues, ¿no? Y a veces también de victorias electorales legítimas, pues, pero el punto es que no necesariamente son expresión de la masa, de un interés de la masa que se expresa en un movimiento fascista. Más bien, el movimiento fascista se gana a las masas un poco a la fuerza, un poco por coacción y también mucho por su laxitud ideológica. Pero a mí me cuesta, yo pondría muchos asteriscos en esta idea de que se trata de movimientos de masas, ¿no? Salvo por el hecho de que expresan como nociones muy vagas de unidad, ¿no? Como de un poco kitsch, nociones un poco kitsch de unidad, ¿no? Como de unidad nacional, unidad de la sangre, de la tierra, de la familia, como, no sé, como que no son específicas y nunca, y siempre evaden, pues, antagonismos, conflictos sociales concretos, intereses de clase, concretos intereses de movilizaciones sociales específicas, entonces siempre tratan de salirse por la tangente, ¿no? Eh, entonces esas dos cosas, ¿no? Que no hay una identidad ideológica entre fascismo y capitalismo, aunque a la postre el fascismo solo puede servir al capitalismo, ¿no? Pero es como es como tu primo peleonero, ¿no? Que no lo quieres en las fiestas, pero sí lo quieres para que te haga el paro con el que te quiere pegar, ¿no? En el barrio, no sé. Es como una cosa así. Este, por un lado y por otro, habría que poner asteriscos a la idea de que es un movimiento de masas, aunque en algún momento las masas lo puedan apoyar, no hay una identidad, pues, o sea, quiero decir que el fascismo no necesariamente expresa un interés de la masa, aunque pueda expresar solamente mediante retóricas laxas y muy kitsch, tal vez ahí medio quiere como adaptarse a los intereses que la gente tiene por la estabilidad social, pues, ¿no? Entonces, eso. Pero ya te dejo para que sigas con la serie. Yo creo que es lo que a mí se me hace un poco el núcleo de la serie, porque a lo largo de la serie vemos cómo Mussolini, en su dirigencia del fascismo, va transitando de retórica o más bien, en su retórica se va adaptando a las diferentes alianzas con diferentes sectores de la sociedad italiana que se ve obligado a forjar. Si en un primer instante es expulsado del Partido Socialista Italiano, entonces el discurso del primer Mussolini va a ser va a ser filoproletario. Va a apelar a una retórica semisocialista, donde va a hablar acerca de la misión proletaria en contra del gran capital, pero prontamente, mientras la conformación de los fascis de combate italiano se nutre de los miembros desmovilizados del ejército italiano después de la Primera Guerra Mundial, que se encuentran como lumpenproletariados en las ciudades italianas, después de haber sido masacrados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, no tener ninguna clase de suelo social en el cual recaer, y que se encuentran básicamente como vagos y golpeadores a sueldo, se tiene que entonces asimilar a este nuevo grupo social para esgrimir una retórica ahora más bien combativa, violenta, que se perfila en un primer lugar todavía proletaria, pero que lentamente va a ir cediendo a los instintos antiproletarios, antisocialistas de estos grupos de soldados desmovilizados, para que después se acerque a la pequeña burguesía apelando a sus instintos de inseguridad social, a los miedos que tienen justo de esta fractura social y a la inminente recurrencia de la crisis capitalista que les promete siempre recaer en proletariados, abandonar su posición pequeño burguesa para proletarizarse y caer en las vísceras del capitalismo que los va a destruir después. Frente a este miedo de disolución social y proletarianización latente, va a tener entonces Mussolini que acercarse a este pequeño grupo de pequeña burguesía, apelando a sus sentimientos nacionalistas, a sus sentimientos conservadores a favor de la familia, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, el financiador de todo esto es el gran capital que no tiene ningún interés en la causa proletaria, ningún interés en la causa de los lumpenes desmovilizados del ejército, que como bien dice Yankel, siempre prometen una parálisis del consumo en la medida en que se dejen libres sus instintos violentos y causen una movilización social que arruine los negocios del capitalista, y mucho menos en la clase media, para que
para quienes, como vimos en el capítulo acerca de la gentrificación, significa también para la gran burguesía un escudo en contra del proletariado y una fuente también de ingresos en la medida en que eh, descargan costes sociales de la lucha de clases hacia la pequeña burguesía, ¿no? Entonces, en última instancia, el discurso y la práctica fascista luchan en contra de los intereses de la gran, o más bien no son coincidentes con los intereses de la gran burguesía, pero la gran burguesía los ve como un recurso útil en un momento coyuntural en el cual el desencadenamiento de la crisis permite al mismo tiempo el surgimiento de un movimiento socialista que tiene que ser controlado y la canalización de un discurso nacionalista por parte de estas fuerzas sociales que el gran capital espera en algún momento desembarazarse de ellos, pero que al final de cuentas nunca sucede, porque logran tomar el control, ¿no? En palabras de Sinclair, dice aquí, todas las narrativas marxistas, todas las explicaciones marxistas acerca del fascismo reconocen este apoyo por parte del estrato medio de la sociedad, las clases medias. El punto es que la práctica fascista no es congruente con los intereses de estas clases medias. Cuando los fascistas están en el poder, se alían más cercanamente a la clase capitalista. Y más adelante dice, es un error ver al fascismo como una fuerza revolucionaria. El gran capital especialmente fue su principal beneficiario, o más bien su principal beneficiario, y no abandonó el fascismo hasta el final. Y ya para terminar con Sinclair, en el contexto de esta crisis económica, los intereses de los fascistas y de los industrialistas coincidían, pero justamente es una coincidencia coyuntural provocada por la crisis, no porque haya una identidad ideológica entre el objetivo de la burguesía y el objetivo del fascismo, que como dice muy bien Yankel, en algún momento tienen que diverger. Es aquí donde el fascismo se aprovecha de esta coincidencia y del financiamiento que encuentra del gran capital para traicionar sistemáticamente a todos los otros grupos sociales de los cuales se había aprovechado para su objetivo último, que es simplemente la toma del poder y la instauración de una dictadura violenta contra el pueblo italiano en favor de estos ideales ideológicos que los pueden estar movilizando, pero que en la práctica benefician únicamente a la gran burguesía. Continúo con Sinclair, aunque, por ejemplo, en el caso acerca de del corporativismo, aunque los negocios que eran en parte propiedad de la IRI, es decir, de el sindicato único, o más bien el brazo económico del Estado italiano bajo el fascismo, aunque estos negocios eran en parte propiedad de la IRI, se financiaban su financiación era dependiente del Estado. Los dueños y los gerentes mantenían sus decisiones sobre estas unidades económicas tanto como antes. A pesar de que el Estado participara económicamente de la empresa capitalista, eran los capitalistas los que seguían llevando la batuta de la decisión económica dentro de estas unidades productivas. En ese sentido, el corporativismo en su brazo como gestor de la lucha de clases y el estatismo como participación estatal dentro de la economía significaban únicamente enviar la balanza cada vez más a favor del poder de decisión de la clase capitalista. Y también para molestar un poco más acerca de los bolcheviques, recordemos que los bolcheviques hicieron algo similar no únicamente en la Unión Soviética, sino también en México bajo el corporativismo de la CTM, por ejemplo. Fue un proceso de corporativización de los sindicatos promovido y supervisado por tal vez el bolchevique más grande de este país, Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Entonces, también el bolchevismo, en su versión no soviética, ahora mexicana, tuvo una misión de represión de la
del movimiento obrero independiente en su versión revolucionaria socialista al apelar al corporativismo, que es una coincidencia extraña históricamente que tendríamos que señalar y analizar respecto de los movimientos fascistas y el fascismo italiano en particular, ¿no? Eh, no para decir que Vicente Lombardo fuera fascista ni nada similar, sino para decir que extrañamente el bolchevismo y el fascismo recurren a estrategias de gestión de la lucha de clases similares. Pero bueno, en la serie, de nuevo, y por eso le había sugerido a Jan que le llamáramos a este episodio, no sé si va a quedar así, pero le había sugerido que lo llamáramos una traición tras otra, haciendo eco de la película de Paul Thomas Anderson, una lucha tras otra, una pelea tras otra, ¿cómo era? Sí, es una lucha tras otra, ¿verdad? Una batalla tras otra. Una batalla tras otra. Yo había dicho que llamáramos este episodio una traición tras otra, porque eso es sistemáticamente lo que hace el fascismo. Robert Paxton, en su libro La anatomía del fascismo, no solamente toma el caso de Italia, sino también en el de Alemania, para mostrar cómo las alianzas que va creando con diferentes estratos de la sociedad italiana y alemana el fascismo van siendo útiles únicamente en ciertos momentos para los fines pragmáticos de la toma del poder, pero que en el momento en donde esa alianza se vuelve un lastre y no un elemento que promueva esa toma del poder, el fascismo no se ve para nada embarazado a la hora de soltarlos y hacer una nueva alianza con otro estrato social. Y así, por ejemplo, el Mussolini comienza como un anticlericalista radical, y termina aliándose con el Vaticano para crear la coalición electoral necesaria, junto con los liberales, con su gran enemigo Giolitti y Salandra, para llegar al poder y ser nombrado después el primer ministro de Italia, que luego le permite justamente, y además también comienza como un antimonarquista radical y termina convirtiéndose en primo político del rey por un nombramiento que se le hace cuando ya es primer ministro y cosas extrañas de la política italiana de la época, ¿no? Entonces, todo lo que dice se ve contrastado con todo lo que hace. Y todas las alianzas que hace en un primer momento se ven traicionadas en el siguiente momento cuando son un lastre. Y eso también platicábamos Jankel y yo, se ve con gran maestría desplegado en la serie, en los discursos y en los soliloquios que Benito Mussolini se echa frente a otros personajes, donde con grandilocuencia habla de manera muy elocuente, pero que si uno se lo pone a pensar tantito, todo lo que dice son afirmaciones vacuas, son tonterías, e incluso el personaje, porque en la serie está caracterizado con este recurso que hizo famoso la serie de House of Cards, donde el personaje principal voltea a la cámara para romper la cuarta pared y hacer aquí como comentarios irónicos. Después de varios de sus discursos, Mussolini voltea a la cámara y hace como, pues no sé ni qué dije, pero dije algo y está convenciendo a la gente. Y lo ves en la reacción de los otros personajes, de las masas fascistas o de los miembros del partido, que se ven enardecidos por las palabras de Mussolini, porque son poéticamente bellas, porque son retóricamente convincentes, pero que argumentativamente son banales, vacuas y absurdas, ¿no? Que te da también una idea de cómo, al menos en la perspectiva de Wright, que dirige esta serie, o del autor de la novela que escribe la historia original, es el poder de convencimiento en el carisma de Mussolini el que le permite en última instancia crear estas alianzas. Pero que si atendemos a la historia y sobre todo a la economía política, a la historia de la economía política de este proceso, observamos que es más bien una serie de oportunismos pragmáticos coyunturales los que le permiten a Mussolini encontrar la receptividad adecuada en estos diferentes estratos de la sociedad italiana para aprovecharse de sus miedos, de sus preocupaciones, del avance del socialismo, del desencadenamiento de la crisis, para alcanzar su objetivo último, que es el uso despótico del poder en contra de la clase obrera italiana, ¿no? Eh, yo creo que viendo esto y con la discusión que hemos tenido, creo que yo he abarcado ya los temas que me gustaría
poner sobre la mesa de discusión. Además, ya tenemos un poco el tiempo encima. Así que le voy a dar la palabra a Yankel para que nos diga sus últimas impresiones antes de ya despedirnos. Bueno, sobre la serie en particular, creo que es bastante buena, está bastante bien hecha, es bastante cómica, ¿no? Mussolini, ¿cómo se llama su convinche? ¿Cómo? Cesarino Rossi. Parecen Viruta y Capulina todo el tiempo, entonces Sí. estaba muy, muy entretenida la dinámica de clowns que tienen toda la serie, y está muy bien hecha, ¿no? Pero creo que lo interesante, lo que me llama la atención, o que yo rescato, es esta, que expone muy bien, pues, ¿no? La progresión, eh, o la evolución más bien, en la ideológica del contenido del fascismo, ¿no? En el sentido de que eso, ¿no? O sea, hay laxitud, pero la laxitud tiene un patrón de desarrollo bastante predecible, ¿no? Que comienza con las bases sociales y va avanzando hacia la pequeña burguesía, hacia la burguesía y luego hacia el gran capital, y para finalmente reinstaurar o ratificar los poderes fácticos por las vías más violentas y por fuera del Estado de Derecho, y violentando derechos civiles, etcétera, ¿no? Y con la agresión a las minorías, con la retórica nacionalista. Entonces, lo único que yo quisiera rescatar, pues, es que mi tesis sería que no hay un contenido político-económico específico del fascismo, ¿no? El fascismo es una ideología que exacerba por vía de la violencia las tendencias reaccionarias, ¿no? De la política, pues, ¿no? Pero que en última instancia es, solo tiene alcance, solo tiene poder en la medida en que el gran capital vea en el movimiento fascista un arma para reinstaurar el ciclo de acumulación capitalista. Entonces, digamos, el peor escenario socialmente que podemos encontrarnos es crisis económica con un gran capital asociado con un movimiento de este tipo, y eso no es raro eh, por tristeza, pues, ¿no? Tristemente, pues, no es raro, ¿no? Siempre se da la ocasión de eso, ¿no? Pero también la otra opción es que haya un movimiento social amplio, progresista, proletario y progresista en el sentido de hacer avanzar los derechos civiles de las minorías, pues, ¿no? Y que solo puede compaginarse con la consecución de los intereses de los asalariados, ¿no? Porque de eso se trata la composición social de la clase asalariada. La clase asalariada no solo se refiere a los hombres que van a trabajar a las industrias, sino que la composición de la clase asalariada implica a todas las minorías cuyos derechos civiles también están en juego cuando se trata de enfrentarse al fascismo, ¿no? Entonces, aquí, y sobre todo sacando la lección de Chile, Estados Unidos, ¿no? Etcétera, eh, no solo se trata de eh, organizar un movimiento socialista, etcétera, sino que hay que entender bajo qué coyunturas los movimientos progresistas pueden verse no solo frenados, sino amenazados por una política fascista, ¿no? Y entonces hay que entender cuál es su especificidad en términos ideológicos y cuáles son sus recursos, pero también entender que el gran poder que puede obtener el movimiento fascista no es por la mera ideología reaccionaria, sino por la palanca o por el apalancamiento del gran capital, y específicamente del capital financiero, ¿no? Sin ese apoyo, la ideología reaccionaria se queda bueno, quizás no en nada, pues, ¿no? Pero no alcanza un grado de institucionalización tal, ¿no? Que defina a todo un régimen, ¿no? Entonces, bueno, yo con eso terminaría. Y gracias, Pablo, por la exposición. Estuvo muy buena y en efecto sí, la idea es que se llame Una traición tras otra. Yo creo que fue un título bastante adecuado justamente por el patrón de comportamiento del movimiento fascista. Es lo mismo que se puede ver en el caso de los nazis, ¿no? Y yo creo que incluso ahora en la situación que está Trump, ¿no? Con todo este pleito interno que tienen con los republicanos y con su base Groyper, ¿no? Y todo eso, puede verse también y puede apreciarse también el mismo patrón de evolución ideológico, ¿no? Que va abandonando sus bases, se va alineando con el gran capital y va traicionando todos, y eso se ve muy bien con lo de los archivos de Epstein y demás, ¿no? Eh, en fin, creo que puede apreciarse, aunque creo que en el caso específico voy a llamarlo así, el fascismo estadounidense, por llamarlo de alguna forma, creo que hay problemas o limitantes en el hecho de que sea el imperio el que no puede instaurar las mismas políticas fascistas que, pues, oprimen a tal grado a la clase trabajadora que puedan
ser efectivas como movimiento fascista. Pues no se trata de un país como los latinoamericanos, que ahí cabría ver que yo creo que tienen más capacidad de un movimiento fascista de instaurarse y de ahondar todavía más profundo porque somos países como dependientes del gran capital. Bueno, en fin, no me quiero clavar en eso, yo creo que habría ahí como especificidades en la formación del capital nacional que hacen que el alcance del fascismo en un país o en otro tenga distinta profundidad, ¿no? Entonces eso sería interesante discutirlo para después. Y ya nada más para responder la pregunta que hacía Pablo al inicio, yo sí creería que las dictaduras latinoamericanas son fascistas, entendiendo por fascistas esta tendencia dictatorial del capital a recuperar la tasa de ganancia por medios que violentan no solo la movilización asalariada autónoma, sino también restringen y echan para atrás los derechos civiles de las minorías, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo digo. Perfecto. Y si ustedes, público, quieren escuchar que desarrollemos más estos temas que quedan un poco en el tintero, siéntanse en la libertad de dejarnos un comentario, suscribirse al canal, ir a nuestras redes sociales y decirnos queremos escuchar más sobre este tema porque es un tema del cual Yankel y yo estoy seguro podemos hablar largo y tendido. Así como también el tema de hemos hablado ya acerca del tema del bolchevismo durante varios episodios y seguiremos haciéndolo. El tema del fascismo y el tema de la dimensión económica política, que es al final de cuentas lo que le interesa a este podcast, de los fenómenos políticos del siglo XX y del siglo XXI, en específico del fascismo, son lo que nos interesan. Estoy seguro que a ustedes también. Y que si quieren escuchar más, les repito, déjenos un comentario. Y de nuevo, les invito a que se suscriban a las redes sociales de Parelio y que compartan este video y nos vemos la próxima ocasión con otro tema que ya la próxima vez será de nuestra programación usual antes de regresar a otra intervención, pero quédense aquí con nosotros para seguir discutiendo acerca de economía política y teoría crítica, que es lo que vemos en este podcast Parelio. Gracias, Yankel. Gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.